Bien, tengan muy buenos días. Estábamos esperando que se conectaran, ¿verdad? Algunos. Sean bienvenidos a esta tutoría número 3 de didáctica específica de la matemática. En esta ocasión corresponde pues la tutoría número 3 que estaba programada, perdón, para el sábado anterior, pero dadas las circunstancias, ¿verdad? Y todo el desfase que ha habido del ciclo, pues estamos dando inicio en este momento. Vamos a presentar la agenda que vamos a trabajar este día. Primero el saludo y la presentación, ¿verdad? Vamos a ver algunas recomendaciones generales. Vamos a hacer un sondeo de lectura. Vamos a discutir los contenidos correspondientes a la unidad 2 y 3. Algunos anuncios y recordatorios y les voy a presentar las preguntas de la tutoría, porque en esta tutoría sí van a haber preguntas que responder, y finalizamos con consultas o inquietudes que ustedes puedan tener, ya sea de la asignatura, de los contenidos o de las actividades, ¿verdad? Bien, veamos entonces las recomendaciones generales. La primera, pues obviamente que todas las tutorías se van a realizar en Microsoft Teams, en el enlace que está en la pestaña de tutorías en plataforma, ¿verdad? Si no, yo siempre se los voy a recordar unos 15 minutos antes de la tutoría, se los voy a enviar por mensaje para que lo tengan por ahí. Pueden también levantar la mano, activar su micrófono o por medio de chat para hacer las consultas respectivas en cualquier momento de la tutoría, ¿verdad? Siéntanse en la libertad de que si ustedes tienen alguna duda en el transcurso de que estoy explicando los contenidos, igual pueden interrumpirme y pueden hacerla, ¿verdad? Igual si es al inicio, o sea, no es necesario esperar al espacio de consulta, ¿verdad? Si quieren hacerlo, pues igual pueden, ¿verdad? Pero si no, pueden, en el momento que surja la duda, pueden hacerla, eh, darla a conocer, ¿verdad? También decirles que la tutoría queda grabada y está en la pestaña de tutorías, grabaciones. Ahí están los enlaces tanto de las tutorías como de las tutorías de repaso, ¿verdad? Las tutorías virtuales y también las tutorías de repaso. Las tutorías de repaso, recuerden que las hacemos los miércoles, ¿verdad? El miércoles de 7 a 8 de la noche. Eh, Vamos a ver, un sondeo de lectura. Bien, voy a esperar que más se conecten para poder hacer el sondeo de lectura, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar pendientes por ahí. Y vamos a comenzar con lo que son los contenidos. En los contenidos hablamos de los obstáculos epistemológicos. Dice la definición que son las limitaciones o impedimentos que afectan la capacidad de los individuos para construir el conocimiento real o empírico. El individuo se confunde por el efecto de ejercer sobre algunos factores
lo que hace que los conocimientos científicos no se adquieran de una manera correcta, ¿verdad? Lo que obviamente afecta su aprendizaje. Entonces, los obstáculos epistemológicos son esos impedimentos, ¿verdad? Que confunden al estudiante a la hora de adquirir a resolver un problema o de tener un nuevo conocimiento, ¿verdad? Ya que trae esos conocimientos previos. Bruciot conceptualiza el obstáculo epistemológico acercándose a las causas que conducen a errores. El error no es solamente el efecto de la ignorancia, la incertidumbre, sino que es el efecto de un conocimiento anterior, que a pesar de su interés o éxito, ahora se revela falso o simplemente inadecuado, ¿no? De modo que si mencionamos los obstáculos epistemológicos, este autor no se refiere necesariamente a conocimientos, ¿verdad? Erróneos, no es que están equivocados, ¿verdad? Sino que son, si se fijan ahí, él los toma como, dice que son efectos de un conocimiento anterior que a pesar de su interés o éxito en ese momento, ¿verdad? Ahora ya es falso o inadecuado, ¿no? Entonces no lo toma como un conocimiento erróneo, no es que se equivocó al aprender eso, ¿verdad? Sino que es un tipo de conocimiento que están obstaculizando la adquisición o la construcción de un nuevo conocimiento. Se presentan a continuación algunos ejemplos de obstáculos epistemológicos en el área de la matemática. Bien, ahí está el primero. Dice, un ejemplo muy claro es cuando se estudian los números naturales, donde el producto de dos de ellos siempre es un número mayor. El profesor no necesariamente lo plantea de esa forma, ¿verdad? No decimos al multiplicar dos números naturales el resultado es mayor, ¿verdad? Pero el estudiante entiende, ¿verdad? Ello y construye ese conocimiento, ¿verdad? Dice, si voy a multiplicar 2 por 3, no me va a dar un número menor que 3, ¿verdad? Ni un número menor que 2. Entonces 2 por 3 es 6, es un número mayor que esos dos números. Entonces ese conocimiento le funciona al estudiante en ese contexto, ¿verdad? Que estamos hablando de multiplicar números naturales. Pero cuando estudia el producto de números racionales comprendidos entre 0 y 1, ya el resultado en este caso es menor que los dos factores, o sea, al multiplicar dos números racionales entre 0 y 1, no importa el número, ¿verdad? Siempre es menor, perdón, la multiplicación de ambos. Entonces ya ese conocimiento que el estudiante tenía de que él mismo lo creó, a lo mejor, ¿verdad? Ese conocimiento anterior que el resultado de dos factores siempre es un número mayor, entonces se convierte en un obstáculo para poder adquirir un nuevo conocimiento, ¿verdad? En el ámbito ya de lo que son los números racionales. Entonces, viéndolo de esta forma, el conocimiento es funcional para el contexto en el que lo aprendió, ¿verdad?
y es disfuncional dentro de otro contexto ya en su forma, ¿verdad? Entonces, el obstáculo persiste y reaparece en diferentes dominios, ¿verdad? Más amplios cuando hablamos de números irracionales, etcétera, ¿verdad? O a veces de forma inesperada. Ese sería un ejemplo. Bueno, les voy a ir explicando otro ejemplo y en eso van pensando ustedes en uno y me dicen un ejemplo de obstáculo epistemológico que ustedes hayan vivenciado, digamos si son maestros, pues con sus alumnos y si no, pues como estudiantes, ¿verdad? En algún momento de su vida, en alguna etapa de su proceso de aprendizaje. Bien, este es otro ejemplo. Dice recta tangente a la curva abierta. Entonces, las curvas esas son trazadas por un alumno, ¿verdad? Y este muestra que se mantiene presente cuadros como los de la figura 2, dice ahí, ¿verdad? Donde a los estudiantes se les enseña que la tangente es aquella recta que toca un solo punto de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la figura 2 en el documento aparece, ¿verdad? La circunferencia con una recta tangente. Entonces, como se ha dicho antes, dice, es una presentación visual de la tangente al círculo. De esta forma, el alumno manifiesta la presencia de la concepción euclidia de la recta tangente y esto queda totalmente confirmado cuando se le pregunta por qué las rectas que traza son tangentes. En ese momento, bien, sus compañeros se están conectando, disculpen la interrupción. Si ven que alguien se conecta y pueden darle a admitir, lo hacen, por favor. Entonces, les explicaba, ¿verdad? En este ejemplo, el estudiante pues trae ese conocimiento previo, ¿verdad? Que una tangente es aquella que toca un punto en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, en este se evidencia que el alumno piensa que la tangente debe de ir siempre donde hay un cambio de dirección, ¿verdad? Si se fijan, siempre va casi que sobre el vértice, podríamos decir, aunque no necesariamente, ¿verdad? Una tangente debe pasar por ahí, ¿verdad? Pero él lo relaciona de esa manera porque así lo concibió, ¿verdad? Cuando aprendió el concepto de tangente, porque se lo enseñaron en un círculo, ¿verdad? Las tangentes de un círculo. Bien, otro ejemplo de obstáculos epistemológicos es la situación consiste en poner a dibujar un triángulo a los alumnos de 3 segmentos, ¿verdad? Digamos 2, 3 y 6 centímetros. Una vez que es obvio que no se puede, ¿verdad? Deben discutir la razón de esa imposibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, verdad? ¿Por qué no se puede construir un triángulo de 2, 3 y 6? Ya, en este caso, el obstáculo es creer que con cualquiera 3 segmentos se puede construir un triángulo, ¿no? Una vez que se logra ver que esa creencia es errónea, es fácil imaginar que de ahí debe surgir el teorema de la desigualdad del triángulo, dice. Entonces, ese es un obstáculo epistemológico, ¿verdad? Los estudiantes creen que, bueno, un triángulo es de 3 lados. Podemos construir con cualquiera 3 segmentos, no importa el tamaño, siempre se puede construir. Y eso no es realmente cierto, ¿verdad? Porque
Si intentamos construir un triángulo de esa manera, de 2, 3 y 6, no se puede, ¿verdad? A lo mejor de 2, 3 y 3 o de 2, 6 y 6, a lo mejor sí, ¿verdad? O de otras medidas, los segmentos. Bien, ¿alguno de ustedes podría mencionarme algún obstáculo epistemológico que haya vivenciado o que se le ocurra? No, nadie se les ocurre. Bueno, vamos a continuar entonces. De acuerdo a Bachelard, se dan 5 obstáculos principales. A saber, el primero de ellos es la experiencia básica. La experiencia básica o conocimientos previos, ¿verdad? Ese es uno de los principales obstáculos según Bachelard. Los individuos, antes de iniciar cualquier estudio, tienen un conjunto de ideas propias, ¿verdad? Acerca de cómo y por qué de las cosas son como son. Entonces, estas ideas pueden ejercer una influencia bastante fuerte, ¿verdad? Que puede limitar el proceso de aprendizaje. Bien, Carlos me escribía por ahí que la suma de dos números enteros, 4 más menos 8, es igual a 4. Ajá, muy bien. Ese podría ser un obstáculo epistemológico, ¿verdad? Que la suma de dos números enteros siempre se suman, valga la redundancia, ¿verdad? Esto se convierte en un obstáculo cuando comienzan a ver los enteros negativos, ¿verdad? Entonces ya en este caso, ya generalmente, bueno, la mayoría, ¿verdad? De estudiantes cometen ese error, ¿verdad? Que piensan que como es un número entero, entonces también tenemos que sumarlo, aunque sea negativo, ¿verdad? Muy bien, gracias Carlos por su aporte. Seguimos hablando de los obstáculos en cuanto al obstáculo epistemológico, ¿verdad? En matemáticas. Ahí pueden haber en las otras áreas, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos concentrando en matemática. El segundo es el obstáculo verbal. El obstáculo verbal se presenta mediante una sola palabra o una imagen, ¿verdad? Que requiere explicar un concepto. Por ejemplo, le pregunta a un estudiante qué es la flor. Entonces pueden haber muchas respuestas, ¿verdad? Una de ellas es un adorno, ¿verdad? Eso sustituye el concepto de una palabra que designa una de las utilidades o empleos de esos vocablos, ¿verdad? Que es una flor. Entonces está diciendo, es un adorno, ¿verdad? Pero eso es como para qué sirve, ¿verdad? Para adornar, para regalar, para qué sé yo, pero que es una flor en sí, ¿verdad? Entonces ese es un obstáculo verbal.
Más adelante vamos a verlo más específicamente. Otra, el peligro de la explicación por la utilidad. El utilitarismo plantea una serie de problemas a la hora de poder definir un término, ¿verdad? Porque se tiende a reducir y a sintetizar conceptos a través de la utilidad o beneficio. Por ejemplo, si le pregunta a un estudiante, ¿qué es la electricidad? Su respuesta es una energía que nos sirve para producir luz y poner a funcionar los aparatos electrodomésticos. ¿Ya? Entonces, ahí está describiendo la palabra en base a la utilidad, ¿verdad? Para lo que le sirve el utilitarismo. El otro principal obstáculo epistemológico, según Bachelard, es el conocimiento general. Al explicar mediante el uso de conceptos generalizados, ¿verdad? Se cae en la mayoría de veces en equivocaciones, porque los conceptos se vuelven un poco vagos, ¿verdad? Indefinidos, ya que dan definiciones demasiado amplias para describir un hecho o fenómeno, y se deja de lado aspectos esenciales, los detalles que son los que realmente permiten poner pues las cosas más claras, ¿verdad? Y tener mayor exactitud. La popular. ¿Cómo es? Ahorita anda afligido. Ahorita anda afligido. Es pajo. Yo sabía para qué. Bien, Creo que entonces para eso. tenemos, Y eso que era para el cumpleaños del vecino. Ah, verdad. tenemos al licenciado Javier, creo, por ahí, ¿verdad? Tiene activado su micrófono. Gracias. Entonces, les decía que estos conceptos generales vienen como son conceptos demasiado generalizados, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a cometer, tener esos obstáculos epistemológicos también. Y el otro que menciona Bachelard es el obstáculo animista. ¿Verdad? El obstáculo animista es cuando, por ejemplo, los niños tienden a explicar ciertos fenómenos haciendo analogías con la naturaleza animada, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, si a un niño le pregunta, ¿qué es el movimiento? Su respuesta puede ser, el movimiento es aquello que se mueve como los animales y la gente, ¿verdad? Entonces, ese es un obstáculo animista, ¿verdad? Que relacionan el concepto con, digamos, algo que se puede animar, ¿verdad? Algo que se ve como animado. Bueno, más adelante vamos a ahondar un poco más en estos 5 obstáculos que presenta este autor. Bien, dice que son muchos los ejemplos en donde se nota la influencia de la experiencia previa que hace que las conceptualizaciones se den de manera errónea. Estos conceptos previos, según Ausubel y Pozo, son muy estables y resistentes al cambio, ya que por lo general son compartidos por muchas personas de diferentes edades, de contextos culturales, formación y países. Además, muestran una serie de características relacionadas con el origen que tengan de acuerdo con esto. Pozo y otros clasifican en 3 grupos: los concepciones espontáneas, las concepciones inducidas y las concepciones analógicas. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, las espontáneas, se forman por las percepciones sensoriales que tienen los niños acerca del mundo que les rodea, ¿verdad? Y de hechos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos
del trabajo realizado con escolares de 7 años de edad son los siguientes. Por ejemplo, si le preguntan qué es el aire, ¿verdad? Un niño de 7 años eh, puede responder, aire es el viento, ¿verdad? Que sopla, es frío, es lo que mueve las hojas de los árboles, ¿verdad? Otro ejemplo es si les preguntan sobre el calor, ¿verdad? ¿Qué es el calor? El calor podría responder un niño de 7 años de primer grado, digamos, es algo caliente que produce el sol y que nos quema, ¿verdad? Estado líquido. Es todo lo que se puede tomar, ¿verdad? Todo lo que se puede beber. Y cuando se pone en un trasto, se mueve y se puede regar. Entonces, esas son como las concepciones espontáneas, ¿verdad? En estos casos es evidente pues la influencia de la percepción sensorial. Si usted le pregunta qué es un estado líquido, todo lo que se puede beber, ¿verdad? Todo lo que se mueve en un depósito, lo que se puede regar. Entonces, esas son percepciones sensoriales y las descripciones las realizan los niños con base a esas sensaciones, ¿verdad? Dejando de lado, obviamente, la definición formal o científica, ¿verdad? Y el lenguaje empleado por el maestro en la escuela, que ya sería algo diferente. Otras son las concepciones inducidas. Estas son creencias inducidas debido a procesos de socialización. Estas concepciones se originan en el entorno familiar, social y por la influencia de los medios de comunicación. Al preguntar a un niño de 9 años qué es un animal salvaje o silvestre, la respuesta son los leones, son los tigres que viven en África, ¿verdad? Y que atacan para comer a la gente y otros animales. Entonces, ese es el concepto que tienen de animales salvajes o animal silvestre, ¿verdad? Es aquel que come, ¿verdad? Que ataca y come para vivir, ¿verdad? Ya sea a la gente o a los animales. Pero en este caso están dejando de lado a, a otros tipos de animales, ¿verdad? Este tipo de concepción se deriva de algunos cuentos, películas, cosas que ven los niños en la televisión, podría ser, ¿verdad? Que hacen referencia a animales silvestres y salvajes, pero no se piensa en un animal silvestre que vive en el bosque, que es capaz de obtener por su cuenta el alimento, ¿verdad? Que busca refugio, animales como el tepezcuintle, ¿verdad? El tepezcuintle es un animal silvestre, ah, pero no como el león, ¿verdad? O el tigre, o esos. No son carnívoros, pues. Y atacan no atacan para poder comer, ¿verdad? Comen otro tipo de alimentos y no dejan de ser salvajes o silvestres. Entonces esas son las concepciones inducidas. En las concepciones analógicas tenemos que se derivan de las comprobaciones que se realizan con hechos de la vida cotidiana, ¿verdad? Así como la comprensión del concepto se basa en la forma de la analogía generadas por los propios alumnos con su entorno familiar o en la escuela. Al preguntar a un alumno de 8 años qué es el movimiento, pues responde, es un trompo que da vueltas, no es un movimiento porque el trompo hace ese movimiento, ¿verdad? Aquí no está definiendo, ¿verdad? No define la palabra movimiento, sino que hace una comparación para poder definir el concepto, ¿verdad? Entonces, esas son las concepciones analógicas, ¿verdad? Que compara lo que hace la palabra, ¿verdad? El concepto, y no define el concepto en sí.
Bien, eso era hablando del primer obstáculo de Bachelard, que es sobre la conciencia básica, ¿verdad? Entonces, ahora hablamos del obstáculo verbal. Dice que este se presenta cuando mediante una sola palabra o una sola imagen se quiere explicar un concepto, así como hábitos puramente verbales. Se convierte en obstáculo del pensamiento científico. En este caso, eh, la investigación sobre el léxico científico de los estudiantes tiene mucho que ver, ¿verdad? Por ejemplo, se le presenta al niño, se le pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la flor? Como les mencionaba antes. Y él contesta un adorno, ¿verdad? Entonces, eso eh, hace referencia a lo que sirve, la utilidad que tiene, ¿verdad? Pero no define qué es, ¿verdad? Una definición podría ser es una parte de la planta que posee los órganos de reproducción y es que con estas palabras el niño está dando la imagen, ¿verdad? Generalizada que se tiene de una flor, ¿verdad? Lo mismo sucedió con lo del el fruto, ¿verdad? El fruto se le pregunta al niño qué es el fruto y entonces el niño responde, es comida, es alimento, es algo que se puede comer, ¿verdad? Aunque no necesariamente, ¿verdad? Porque hay frutos que no son comestibles, ¿verdad? Entonces él generaliza la imagen por la cantidad de frutas que sí se pueden comer, ¿verdad? Pero hay otros frutos que no son comestibles, frutos silvestres, ¿verdad? Que no son comestibles. Entonces, pero él lo generaliza porque la mayoría sí se puede comer. Entonces, ese es un obstáculo verbal. El peligro de la explicación por la utilidad. Para Bachelard, en todos los fenómenos se busca la utilidad humana, ¿verdad? No solo por la ventaja positiva que pueda procurar, sino como principio de explicación. Entonces, aquí habla de lo que es la utilidad, ¿verdad? ¿Para qué sirve? No les están preguntando, no está dando respuesta al concepto, sino a la utilidad que puede tener ese concepto. El conocimiento generalizado. La definición en donde se establece una generalización es la siguiente. Por ejemplo, tenemos herbívoros, son animales que se alimentan de hierbas. Esa es una generalización. Si analizamos este concepto, podemos ver que se enfoca únicamente hacia las hierbas y deja de lado a los animales herbívoros, por ejemplo, como la jirafa, que se alimenta de hojas, ¿verdad? Que están en la copa de los árboles, ¿verdad? La cutusa, que se alimenta de raíces, o aquellos animales que se alimentan de frutos y semillas, ¿verdad? Por lo tanto, comprobamos una vez más cómo realmente las generalizaciones dejan de lado detalles importantes que pueden inducir a errores de concepción. Entonces, este es uno de los principales obstáculos epistemológicos según Bachelard, ¿verdad? Porque si hacemos generalizaciones, viene en cuenta esto que estamos leyendo ahora, ¿verdad? Dejamos de lado muchos detalles y luego esos se convierten pues en errores, ¿verdad? Creemos que todo es de la misma forma, ¿verdad? Por ejemplo, decimos todos los herbívoros son los animales que comen hierba y así nos lo enseñaron.
pero no todo, ¿verdad? Ahí debería de haber una excepción y decir, bien, la mayoría de animales herbívoros comen hierbas, pero también hay otros que no, ¿verdad? Que comen hojas, que comen raíces. ¿No? Y el quinto obstáculo es el animista que mencionábamos. Los fenómenos biológicos son los que sirven de medios de explicación de los fenómenos físicos. Esta característica se valoriza el carácter biológico de la descripción de los hechos, fenómenos u objetos y representan claramente el carácter del obstáculo animista. Tenemos, por ejemplo, si se le pregunta a un niño qué es el vapor, podría responder es un humo, un humo fantasma que traspasa las cosas, que se mueve, pero que no se puede agarrar. En este caso, tampoco define el término, sino que utiliza una analogía imaginaria con un ser que es capaz de actuar por sí mismo, ¿verdad? Como si fuera un organismo vivo, ¿verdad? Como que se pudiera mover por donde él quisiera, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan los 5 obstáculos que menciona Bachelard en el documento. Esos son los principales obstáculos, ¿verdad? Pero también el material habla sobre 3 tipos de obstáculos, ¿verdad? Que es muy diferente y no lo confundan, ¿verdad? Los 5 principales obstáculos epistemológicos de Bachelard son los que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que veíamos desde la experiencia básica, el obstáculo verbal, el peligro de la explicación por la utilidad, conocimiento general y el obstáculo animista. Estos son los 5 principales obstáculos. Ahora, los 3 tipos de obstáculos tenemos los ontogenéticos. Los obstáculos ontogenéticos también se llaman obstáculos psicogenéticos y son los que sobrevienen del hecho de las limitaciones que tiene el sujeto, ¿verdad? En un momento de su desarrollo, ¿verdad? Él desarrolla conocimientos apropiados a sus medios y a sus objetivos. Otro tipo de obstáculo es el obstáculo didáctico, ¿no? Que son los que dependen de una lección. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros como docentes o futuros docentes, porque tiene que ver con esos obstáculos didácticos, tienen que ver tanto con la forma en cómo se explica el contenido, ¿verdad? También el proyecto del sistema educativo, es decir, resultan de las lecciones didácticas hechas por el profesor, o por el currículo o incluso por el sistema educativo para establecer la acción de enseñanza. Entonces, tenemos que tratar, ¿verdad?, de evitar esto, que se creen estos obstáculos epistemológicos desde la parte didáctica. Y están los obstáculos epistemológicos en sí, que históricamente el concepto de obstáculo epistemológico nace del seno de la propia matemática,
¿verdad? Es decir, que tiene una presunta naturaleza epistémica e intrínseca. Esto quiere decir que nace, ¿verdad? Desde la matemática y por eso le llaman obstáculos epistemológicos. Tienen que ver más que todo en el área de matemática, ¿verdad? De ahí surge. En general, el obstáculo se manifiesta en los errores que se repiten una y otra vez, ¿verdad? Ya sea en el proceso de enseñanza o en el de aprendizaje, que persiste y por eso son reconocibles, así están implícitos en la clase. Un ejemplo común de estos errores puede ser cuando un estudiante en clase expresa a su profesor que no comprende. No, mire, profe, no entiendo lo que me está explicando, no entiendo el tema. Entonces, el docente, en su afán de culminar el tiempo, le repite al estudiante la explicación, pero más pausado, ¿verdad? Pensando que le falta preparación al estudiante. Pero esa responsabilidad del docente de buscar estrategias para ser comprendido, dedicando tiempo a la preparación de sus clases, es ahí donde se transforma, ¿verdad? Su conocimiento, saber matemático, en contenido para ser enseñado, ¿verdad? Que sería el saber escolar. Entonces, no es lo mismo saber matemáticas que enseñar matemáticas. Entonces, si un estudiante le dice que no entiende un contenido y se lo explica de la misma forma que se lo explicó antes, pero más pausado, no está haciendo nada, ¿verdad? No está cambiando la forma de aprender ese concepto del estudiante, ¿verdad? Tal vez no lo ha entendido por la forma en que se lo está explicando. Entonces hay que buscar estrategias didácticas para enseñarle, ¿verdad? De otra manera o explicarle de otra manera para que pueda entenderlo. Ahora viene el análisis de algunas investigaciones sobre los obstáculos epistemológicos en la educación matemática. Para trabajar didácticamente los obstáculos y tratar de vencerlos con la finalidad de lograr mejorar la enseñanza de las ciencias en la escuela, se proponen 3 pasos o etapas, a saber, bien, el primero de ellos es conocer los obstáculos, ¿verdad? El docente debe tomar conciencia de esos obstáculos y hacerlo saber a los estudiantes. Al detectar, ¿verdad? Esos obstáculos por parte del maestro, constituye ya un preámbulo para poder iniciar el trabajo didáctico, ¿verdad? Si podemos detectar esos errores antes, podemos trabajarlo, ¿verdad? Tomar conciencia tanto por parte de los alumnos, ¿verdad? De sus propios errores como del docente también, ¿verdad? Para poder superar ese obstáculo. El otro es el requebrajamiento del obstáculo. Después de haber identificado el error y el obstáculo epistemológico que le da origen, se produce una desestabilización conceptual. Es decir, se da un conflicto sociocognitivo en los estudiantes. Esto hace que haya un proceso inicial, ¿verdad?, de confrontación de ideas dentro de la clase. El maestro estimula a los alumnos para que analicen las divergencias o las diferencias, ¿verdad?, acerca de un concepto estudiado para poder llegar a una consolidación, ¿verdad? Y las ideas de todos, todos los que tienen, ¿verdad?, respecto a ese tema,
y la definición dada por el docente, ¿verdad? Ahí se crea un solo concepto. Entonces ese es el resquebrajamiento, perdón. Y el otro es el franqueamiento del obstáculo, ¿verdad? Una vez que se ha tomado conciencia sobre los errores cometidos y después de la discusión acerca de los mismos, se da el proceso de elaboración de una alternativa conceptual por parte del estudiante. Entonces es necesario disponer de un nuevo lenguaje para poder definir conceptos teóricos. Se debe tratar de que las explicaciones que dan los niños sean lo más cercanas, ¿verdad?, a las explicaciones de los textos para poder emplear un léxico sencillo, ¿verdad? Algo que se entiendan los estudiantes. Entonces, primero hay que conocer el error, el obstáculo que se está cometiendo, ¿verdad? Y después se hace el requebrajamiento del obstáculo, que sería discutir, ¿verdad?, acerca de los mismos. Y por último, se crea la nueva conceptualización. Bien, ahí tenemos un video de unos 5 minutos, vamos a verlo y luego seguimos con la explicación. Es sobre los obstáculos epidemiológicos. Se conectan y refuerzan en redes complejas que se concretan en la práctica en forma de obstáculos y se manifiestan en los errores. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas serían, primero, dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Segundo, dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. Tercero, dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados por el aprendizaje de las matemáticas. Cuarto, dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Y quinto, dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Se puede observar entonces que las dificultades se pueden organizar en categorías, en la cual la primera sería propia de la disciplina, la segunda propia de la enseñanza, la tercera en relación con los procesos cognitivos y la última relacionada con una actitud racional hacia las matemáticas. Hoy en día se considera que hacer matemáticas consiste en planear y resolver problemas de la misma matemática, de la vida diaria o de otras ciencias. Ahora bien, si para hacer matemáticas el estudiante debe hacer lo anterior, surgen varios interrogantes. El primero de ellos, ¿quién debe plantear los problemas? El segundo, ¿cómo los plantea? Y tercero, ¿cuáles son los problemas que deben plantear? Para resolverlos nos ubicaremos desde los siguientes componentes. Primero, las intenciones metodológicas del profesor, las cuales corresponden al cómo se alcanzarán los objetivos de aprendizaje que se propone el docente, es decir, cómo se quiere hacer. Segundo, las intenciones didácticas y los objetivos, en otras palabras, qué se quiere lograr. Tercero, el contenido matemático. Estas son las teorías matemáticas que se quieren enseñar. Cuarto, la componente matemática. Responde a la pregunta ¿cómo se hace eso? En otras palabras, son objetos en su noción para matemática, los cuales no serán objetos directos de evaluación, pero que son necesarios para resolver una situación, como las demostraciones que son aprendidas por los estudiantes como algoritmos o procedimientos.
Y por último, quinto, la componente heurística. Este componente se presenta cuando no existe un algoritmo para resolver la situación. Entonces se recurre a la intuición, de la cual se puede decir que guiará las demostraciones. Habiendo comprendido lo anterior, Bruce plantea una serie de críticas como las siguientes. Primero, el estudiante aparece como un sujeto receptor, por lo que hay ausencia del aprendizaje significativo. Segundo, la separación de los componentes no debería darse, puesto que todos están relacionados de una u otra forma con el contenido matemático, de modo que las intenciones del profesor y la heurística son inseparables. En cuanto al tercero, el aprendizaje, el conocimiento matemático no tiene sentido solo por la cantidad de situaciones en la cual se utilice, sino también por las concepciones y elecciones que se rechazan. Cuarto, los algoritmos y razonamientos. Esta separación, por decirlo de alguna manera, no es útil ni necesaria. Para que los automatismos funcionen, deben ser instaurados por el mismo estudiante después de los procesos de razonamiento. Por otra parte, Bruce plantea que un obstáculo es una limitación o impedimento que afecta la capacidad del individuo para construir un nuevo conocimiento, es decir, no es efecto de la ignorancia o de la incertidumbre, sino que es un conocimiento anterior que, a pesar de su interés o éxito, ahora se vuelve más que falso, inadecuado. Por tanto, debe diferenciarse de una dificultad que debe cumplir con las siguientes condiciones: que sea un conocimiento, que tenga dominio de validez, que resista y reaparezca y que sea constitutivo del saber. Ahora bien, la importancia que juegan los obstáculos en la enseñanza, como son las intersecciones, que básicamente son las condiciones que deben cumplir las situaciones planteadas a los estudiantes para favorecer la aparición, funcionamiento y el rechazo de concepciones. En esas condiciones, el interés de un problema dependerá de los conocimientos previos rechazados y de la frecuencia con la cual se arriesga el estudiante a cometer errores rechazados y la importancia de ellos. Bachelard plantea 10 tipos de obstáculos, los cuales mencionaremos, pero no entraremos en detalle. Estos son el obstáculo de la experiencia primera, el obstáculo de la generalización, el obstáculo de la noción real, el obstáculo verbal, el obstáculo del conocimiento unitario y pragmático, el obstáculo de la sustancialidad, el obstáculo animista, el obstáculo del mito de la digestión, el obstáculo de la libido y el obstáculo de lo cuantitativo. Mientras que Rousseau plantea una arqueología de los obstáculos, en la cual plantea diversos orígenes dependiendo del desarrollo del sujeto. Estos son los obstáculos ontogénicos, los cuales tienen que ver con las limitaciones del sujeto en algún momento de su desarrollo. Los obstáculos didácticos, estos también pueden ser socioculturales, pues aparecen en el modo de enseñar o la escogencia de temas o axiomas particulares. Los obstáculos epistemológicos son los obstáculos que ciertos conocimientos tienen para ser aprendidos, son propios del concepto. Los obstáculos en didáctica de las matemáticas se manifiestan según los errores, que son evidencias explícitas de las dificultades con que tropieza un estudiante al enfrentarse a una tarea nueva. Ellos no desaparecen radicalmente de un solo golpe. Resisten, persisten, resurgen y se manifiestan después de que el estudiante ha rechazado de su sistema cognitivo consciente el modelo defectuoso. En este sentido, según Socas, los errores tienen 3 clases de orígenes. Entre ellos podemos encontrar, primero, los errores que tienen su origen en un obstáculo. Segundo, los errores que tienen su origen en ausencia de sentido, que se dan en los diferentes estadios de desarrollo en los sistemas de representaciones, y podemos diferenciar 3 clases. Los errores del álgebra, que tienen su origen en la aritmética. Los errores de procedimientos, de los cuales se derivan los errores relativos al mal uso de propiedades, confusión de estructura y errores de simplificación. Los errores de álgebra debido a las características propias del lenguaje algebraico. Y por último, los errores que tienen su origen en actitudes afectivas y emocionales, también llamados por descuido o causales, y se pueden presentar por diversos motivos, como el exceso de confianza o el bloqueo mental. Rousseau plantea que los obstáculos no deben eliminarse, pues son conocimientos válidos en otros contextos, pero deben evitarse, y si no pueden evitarse, deben franquearse.
Este proceso de franqueamiento de un obstáculo comporta necesariamente una interacción entre el estudiante y el medio. En este sentido, el docente puede plantear situaciones susceptibles de evolucionar y de hacer evolucionar al estudiante según una dialéctica conveniente. Los tipos de situaciones planteadas pueden ser de situación de acción, en la cual el estudiante se ve forzado a actuar y decidir y hacer uso de los recursos que posee. Situación de formulación. La comunicación de lo realizado juega un papel fundamental. Se hace uso del lenguaje propio de las matemáticas y del lenguaje natural para comunicar la acción que se realizó. Situación de validación, en la cual se va más allá de la confrontación de resultados de una evaluación o del rechazo de pruebas. Se busca que el estudiante establezca la validez de una afirmación. Situación de institucionalización. En esta situación se generaliza el conocimiento aprendido por el estudiante. Estas situaciones pueden realizarse de una forma didáctica o adidáctica, es decir, con y sin intervención del docente respectivamente. Así se puede concluir entonces que la realización de estas situaciones en el aula, estudiándolas, modificándolas y discutiéndolas, ayudan a franquear los obstáculos que se presentan en la enseñanza de las matemáticas y a eliminar los errores que se presentan en los estudiantes, de modo que se aprenden las matemáticas de una forma permanente y no temporal como suele suceder. Para esta eliminación de errores es necesario que el docente parta de ellos para el diseño de las situaciones y promover en el estudiante una participación activa en el proceso, no solo de superar los errores, sino de eliminarlos. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Bien, ese es como el resumen, ¿verdad?, de lo que son los obstáculos epistemológicos por Brusen y por Bachelard, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la unidad 3, la transposición didáctica, ¿verdad? La transposición didáctica dice que es la condición para que el sistema didáctico del saber, enseñante y alumnos, funcione. El saber sabio, antes que se trate fuera de la comunidad científica, pasa por el saber a enseñar, los conocimientos seleccionados, y el saber enseñado, que va dentro de la didáctica, ¿verdad? Desmitifica a las instituciones educativas como espacios de circulación de conocimiento científico, ¿verdad? No solamente en las instituciones educativas se puede aprender, ¿verdad? Sino que ahora podemos ver en cualquier parte desde su casa, ¿verdad? Estamos aprendiendo. En la transposición didáctica tienen que ver los saberes, ¿verdad? El saber sabio, el saber enseñar y el saber representado en dispositivos informáticos. El saber sabio, entre el saber sabio y el saber enseñar hay una transposición didáctica, que es la adaptación a las restricciones de la enseñanza y el aprendizaje. Entre el saber enseñar y el saber representado en dispositivos informáticos ya es la transposición informática, que es la adaptación a modelos de informática y limitaciones de implementación. Entonces, esos son como una transición, ¿verdad? La transposición. En la transposición se habla de 5 actos, como en el cine, ¿verdad? Como en el teatro, que se tienen 5 actos, ¿verdad? El primero tenemos ahí, bueno, lo vamos a especificar, ahí tenemos un cuadro donde vamos desde el conocimiento científico hasta el objeto de enseñanza, ¿verdad? El conocimiento científico se denomina saber sabio, ¿verdad? Que va de lo implícito a lo explícito, ¿verdad? El saber sabio es adaptado por la transposición didáctica. O sea, entre el saber sabio y el saber enseñar siempre va una transposición didáctica. Y eso se convierte en un objeto de enseñanza.
Más o menos así, ¿verdad? Entonces es claro que el saber sabio de los matemáticos y el saber escolar, que sería de los estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? El autor Henry considera el proceso de transposición didáctica por medio de 5 actos como una obra teatral, como les decía, pues inciden distintos personajes como protagonistas. Vamos a ver cada uno de esos actos en las siguientes presentaciones. El primer acto, los protagonistas de este primer acto son los matemáticos, quienes tienen por misión crear nuevos conocimientos que les permitan resolver problemas que con sus conocimientos previos no les es posible, ¿verdad? Construyen o reconstruyen herramientas, escogen lo que es útil y comunican su descubrimiento haciéndolo más general posible, borrando todos los pasos en falso, errores y falsas conclusiones. Estos nuevos aportes son publicados por la comunidad científica, ¿verdad? Para mantener ese libro del saber, ¿verdad? Entre comillas, de modo que el saber sabio que es legitimado por la comunidad científica es un saber despersonalizado y descontextualizado, ¿verdad? Es un saber general. El siguiente acto, bueno, en el primer acto les decía, los protagonistas es los matemáticos. En el segundo acto, que habla de la noósfera, que es el sistema social de enseñanza, ¿verdad? Da cuenta de todos los conocimientos existentes, aquellos que son pertinentes para la formación matemática de los jóvenes, los que dependen de varios factores, tales como tipo de sociedad, nivel de desarrollo, tipo de sistema educativo, etc. El Ministerio de Educación es el agente que decide junto a su equipo de expertos cuáles son los objetivos a enseñar. Entonces, en este segundo acto, el protagonista es, digamos, en este caso, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ya que una vez que esté lista la selección de objetivos que se van a enseñar, se elabora el texto del saber a enseñar. Entonces, estos textos son elaborados por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que deben integrarse al currículo para poderse desarrollar, ¿verdad? En el aula. Bien, esa es la noósfera. Les repito, significa el sistema social de enseñanza. Esto va relacionado con las preguntas de esta tutoría. Se refiere a la elaboración del saber escolar, el tercer acto, que es difundido por los textos del alumno. Las diversas editoriales presentan sus textos proponiendo organización del programa, aportan ilustraciones a los temas, ejercicios de entrenamiento y problemas. En estos textos sirven durante un tiempo, ¿verdad? Como referencia a la comunidad, a los profesores, los alumnos, los responsables. De estos textos se desprende un cierto saber que contribuye a la instalación de una cultura particular integrada, ¿verdad? Entonces, estos textos se renuevan, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Ahorita estamos con SMAT, ¿verdad? Probablemente después se modifiquen, ¿verdad? Estaba antes la colección Cipotes, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el tercer acto, pues tenemos como protagonista los textos. Para el cuarto acto, el protagonista es el profesor, quien tiene la responsabilidad de administrar esa transposición, ¿verdad? Muy importante. Adaptar esos conocimientos, los objetos de enseñanza, insertarlos en el saber escolar. El docente participa con esa transposición, transformando el objeto a enseñar en objeto enseñado, para lo que se debe enseñar con lo que se enseñó. Para lo cual recontextualiza y personaliza el saber
de modo que los alumnos lo puedan hacer propio, ¿verdad? Y tengan un aprendizaje significativo. Y finalmente, el quinto acto, lo que el profesor enseña no es lo mismo que finalmente retienen sus alumnos, ¿verdad? Hay una transformación de la que se hacen cargo los estudiantes y son ellos los que protagonizan el quinto acto de la transposición didáctica, ¿verdad? Transforman el saber enseñado a saber del alumno, ¿verdad? No es lo mismo lo que el estudiante logra captar, ¿verdad? De lo que el docente le explica, ¿verdad? Entonces, en este acto, los estudiantes tienen que hacer un trabajo similar al del matemático, ¿verdad? En relación a los episodios que se despersonaliza y descontextualiza el saber para darle su propio entendimiento, ¿verdad? Las proyecciones de la transposición didáctica inicial y continua de los profesores dice que el profesor sabe desde que el alumno hay una diferencia en los tiempos de saber entre los roles de enseñante y enseñado, ¿verdad? Obviamente, antes de aprenderlo y luego de que ya lo aprendió. Y tiene entonces la posibilidad de anticiparse. El autor Chevallard también hace alusión a la diferencia en la topogénesis. Esto es que el profesor se sitúa en el lado de la teoría mientras que el alumno está al lado de la práctica. Sin embargo, nos parece que este punto, que siendo bastante claro que el profesor está en la teoría, los estudiantes a modo de avanzar a sus niveles disminuyen la brecha topogenética. Y sucede, por ejemplo, con la enseñanza de las demostraciones a nivel medio y más aún superior, ¿verdad? A muchos se hacen matemáticas y en otro la matematécnica. Entonces, eso es como un análisis nada más. Bueno, hasta aquí los contenidos. Vamos a ver ahora que está la mayoría, que ya desarrollamos los contenidos, a ver si me pueden ayudar con el sondeo de lectura. Si quieren pueden habilitar el micrófono o lo hacen por medio del chat. ¿Qué entiende por obstáculo epistemológico? Bien, este es un sondeo de lectura nada más. Para avanzar les voy a presentar las preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos epistemológicos? Y mencione los 3 tipos de obstáculos epistemológicos. El Bachelard mencionaba el video 10 obstáculos epistemológicos, pero de esos 10 hay 5 principales, ¿verdad? Que son los que
mencionábamos en la clase, en la tutoría de este día. Mencionábamos la experiencia básica entre ellos, ¿verdad? El obstáculo verbal, bien, vamos a pasar entonces a las preguntas de la tutoría. Bueno, antes, quiero ver, ¿alguien me respondió algo? Sí. Gracias, Pedro. Dice que un obstáculo epistemológico se refiere a todas aquellas limitaciones o impedimentos que afectan la capacidad de los individuos para poder construir el conocimiento, ya sea real o empírico. Muy bien, Pedro, gracias por su aporte, muy acertado. Un obstáculo generalmente, dice Carlos que los principales obstáculos epistemológicos, los conocimientos previos, el obstáculo verbal, el peligro de la explicación por la utilidad, el conocimiento general, el obstáculo animista. Muy bien, gracias. Bien, recuerden entonces que un obstáculo epistemológico no es no es un error, ¿verdad? En sí, sino que en su momento fue útil ese conocimiento, pero posteriormente se descontextualiza y ya se convierte como en algo que obstaculiza, ¿verdad? Adquirir un nuevo conocimiento. Bien, gracias por sus comentarios y aportes. Vamos a ver algunos anuncios, revisar el cronograma actualizado en las pestañas tareas y evaluaciones. Ya está ahí actualizado. Se hizo una modificación de tareas. Ahí vean las fechas, por favor, para la entrega de tareas. Recordar que el horario de consulta entre semana, miércoles de 7 a 8, aunque yo siempre estoy pendiente, ¿verdad? Y trato de responderles a la brevedad en mensaje de privado en plataforma, en correo electrónico o en foro de consultas. También recordar que el 1 de noviembre se cierra el foro académico, o sea, mañana, ¿verdad? Se cierra el foro académico, así es que si no han participado, los invito a que puedan hacerlo. La fecha de entrega de las preguntas de esta tutoría es el 3 de noviembre. Y el 8 de noviembre es la fecha de la primera prueba ordinaria virtual, ¿verdad? Entonces tienen que 8 días para poder prepararse para su primera prueba ordinaria, ¿verdad? Esto incluye unidad 1, 2 y 3. Y va a haber la prueba diferida por si se les dio algún inconveniente.
para realizar la prueba o ese día ustedes tienen alguna dificultad, pueden pedir, ¿verdad?, la prueba diferida, si no pueden hacerlo el 8. Déjenme leer los comentarios. Dice: a ver, dice el foro académico, dice, pero es la primera parte, es decir, la de los aportes personales. No, sería el cierre del foro académico. Veamos. No, sí. No, el 1 de noviembre cierra todo. Tenían hasta el 22 de octubre para las preguntas, para las interrogantes generadoras, y ya del 23 al 1 ya para poder leer los aportes de sus compañeros y poder participar también. Nelson pregunta las preguntas de la tutoría, todavía no se las he proyectado, Nelson, un momento. Entonces, si no han participado en el foro, háganlo hoy y participen, ¿verdad?, en los de sus compañeros hasta mañana. Pueden hacer eso. Les presento entonces las preguntas de tutoría 3. Tomen nota. Es sobre un video, ¿verdad? Van a ver el video de donde se trata el tema de la noósfera, y a partir de ese video van a responder las siguientes preguntas: ¿en qué consiste la noósfera? ¿Quiénes son los responsables de la noósfera en la educación matemática? ¿Y cuáles son las funciones de la noósfera en la educación matemática? Esas son las 3 preguntas. Se las pongo ahí para que puedan copiarlas o agarran una captura de pantalla para que la tengan por ahí, ¿verdad? Recuerden que el video está ahí en plataforma, ¿verdad? En la unidad 3. Ahí pueden observar el video que habla sobre la noósfera, que es el sistema educativo de cada lugar, de cada país. Entonces, después de que hayan visto el video, responden a esas 3 preguntas y tienen hasta el 3 de noviembre, les dije, ¿no? Quiero ver. Sí, hasta el 3 de noviembre tienen para poder responderlas. Bien, espero que las hayan copiado y está el espacio para dudas, consultas o inquietudes que puedan tener, si es que las tienen. Si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono o pueden escribir. Egla no tiene duda. Bueno, qué bueno.
Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Recuerden que la tutoría va a quedar grabada para que posteriormente, bueno, gracias Nelson. Bueno, gracias. Entonces la tutoría va a quedar grabada para que posteriormente puedan verla y los espero en la próxima. Hay cualquier duda, como siempre, pueden hacerla por medio de plataforma o mensaje privado o en el foro, correo electrónico, etcétera. Que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos. Solo déjenme, no se vayan a ir por favor, que tengo que tomar la asistencia. Bien, gracias.